Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión estaremos sembrando, para los que nunca han visto sembrar, estaré explicando cómo se siembra más o menos lo que es el maíz, para que vean que Ñuka Quichua no se encarga únicamente de hablar el idioma, sino la cultura en sí. Encierra también sembrar, producir nuestros propios alimentos y como ustedes pueden ver me encuentro ahora mismo en el terreno. Espero les guste, así que vamos al ruedo. Kunanga, chasnaguya churashu. Muchas personas dicen que esto ya no se vive ahora, que ya no es muy común ver esto, pues todavía nosotros lo mantenemos en estas temporadas, justamente a mediados de agosto, entre inicios de septiembre también. Las personas van sembrando lo que es el maíz con el frijol o a veces solo maíz. A este lado podemos ver que todavía están sembrando alberja. Entre febrero y marzo también las personas siembran alberja y así se va dando la vuelta. Febrero, marzo siembran alberja, lo cosechan rápidamente y ya por agosto, septiembre de nuevo va con el maíz o a su vez papas, habas y todo ello. Así que para que vean que no estoy únicamente grabando, también voy a sembrar, porque todos le hacemos a todo aquí. Ñuka kasami wan chakishka polvo kashpata tamiashpantas karpakaringa. Añeto estar por canguich. Yuka wataringa paka. Vamos a sembrar maíz. Aquí tengo ya el maíz, acá la pala, así que hágale.
Básicamente lo que se pone en cada uno de esos huequitos que se va haciendo con la pala es poner 3 o 4 maíz y también 2 o 3 frijol. De esa manera se garantiza que si es que no crece uno o dos, por lo menos uno crezca en el maíz y también en lo que es el frijol. Tenemos otra hermosa toma con el fondo del Imbabura. Como amaneció lloviendo un poco, también está helado, tenemos un poco a nevado también. Ya a estas alturas de la vida no es muy común ver al cerro Imbabura nevado, y nosotros que ya vamos culminando ya la siembra. Como ustedes también observarán, los terrenos están separados con una línea, si observan, ¿no es cierto? Entonces es porque también son herencias que nos dio nuestro padre. Este terreno es 1 hectárea, pertenece a 7 hermanos. Sí, en total somos 8, pero una hermana mía ya cogió herencia en otro lado, por lo tanto esta hectárea está repartido para 7 hermanos. Sí, entonces lo que ustedes ven aquí justamente es mía, lo que estamos sembrando ahora mismo. Tal vez dirán enfoque bien, cosas así, es porque no tengo una cámara profesional, apenas es un teléfono, un S9 para ser exactos. Entonces con este teléfono ya he grabado muchos videos. Prácticamente todo lo que ven ustedes en Ñuka Quichua es grabado con este teléfono, un S9. De esta forma vamos culminando lo que es la siembra. Nos demoramos como 1 hora o algo así, porque estaba poquito. Antes, cuando éramos niños, cogíamos desde esa esquina hasta el otro extremo. De niños, como todavía no estaba puesto por herencia, me acuerdo que mi papá me ponía adelante y corre que te piso, trabaja rápido que te piso. Y así crecimos, así aprendimos a trabajar, a deshiervar, a colmar, a sembrar. Para todo nos ponía primerito, y si nos atrasábamos nos pegaba, nos hablaba. Y así crecimos todos. Nosotros somos 8, 5 varones, 3 mujeres. Y así. Cuentan mis hermanos que ellos sufrieron aún más, pero sí que sufrí también. Comparado con ello, ahora la adolescencia, los niños pasan solo en el teléfono y eso, encerrados, no salen. Pero aquí en el campo la vida es de otra forma. La vida es de otro modo por acá en el campo. No es como en la ciudad. Hemos culminado ya la siembra, así que espero les haya gustado este video. Recuerden que Ñuka Quichua no es únicamente, como mencionaba, hablar el idioma quichua, sino también practicar la cultura nuestra, que es producir, sembrar, convivir con la naturaleza, ser agradecidos siempre con la madre tierra, con la Pachamama. Producimos lo que es el maíz, que nos ha brindado alimento, sustento durante muchos años. Nosotros nos despedimos, nos vemos en el próximo video. Chau chau. Tarpito kuchukashina me almuzapan shinyukanch publica taitas nyakutishina jata sarao kuna chuljo kuna porto kuna cara pachu alpamama kushikush pamiku panchi taita diositosh ya. Nang agre pane. Yo pa